Te esperamos. No hay nada más importante que estar informado. Por eso, si usted es amante de los deportes, quiere estar actualizado en noticias, variedades, tener contacto con nosotros o simplemente escuchar nuestra programación en vivo, ingrese a sonorama.com.es y descubra una variedad de contenidos que nuestra programación le brinda día a día donde quiera que se encuentre. Sonorama.com.es es la página web de Sonorama, la gran señal nacional. La mejor programación en noticias, deportes y entretenimiento lo tiene Sonorama, con profesionales que sí saben hacer radio. Una sola señal para una amplia audiencia a nivel nacional e internacional. Música, contenidos con mucha clase, transmisiones deportivas, reportajes, entrevistas, debates, contactos y agencias internacionales en Sonorama, la gran señal nacional. Programa de opinión, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad del conductor y sus invitados. Sonorama, la gran señal nacional, no se responsabiliza de las versiones vertidas en el mismo. No te quedes con rumores ni desinformación. Escucha un análisis profundo y objetivo de los temas importantes del país. Esto sí es político, con María Sol Borja. Hola, buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarles. Hoy vamos a entrar de lleno al tema que habíamos anunciado el día de ayer, que a raíz de lo que ocurrió con la Contraloría y este bloqueo a la información, no puedo llamarlo de otra manera, acceso a la información que además es pública y que, como lo revisábamos un poco ayer, había levantado alertas previas también, no es algo nuevo que esté pasando en el país. Ya venimos varios meses, quizá incluso años, advirtiendo las dificultades de acceder a información pública. Fundación Periodistas Sin Cadenas, también Fundamedios han hecho alertas en distintos momentos sobre esta enorme dificultad, y ustedes han escuchado a varios periodistas, representantes de la sociedad civil que han estado en este espacio, que cuentan esta enorme dificultad. Yo también les he contado cuando ni siquiera en los chats de prensa nos contestan preguntas obvias, ya conseguir un documento ni hablar. Eso es atrevimiento. Y para hablar sobre esto, no solamente lo que ocurrió en la Contraloría y esta conversación que se ha generado a raíz de eso, sino también para ampliar un poco sobre esta dificultad de acceder a información y el derecho de los ciudadanos a tener información pública. Tenemos además una ley que en teoría nos protege a los ciudadanos, a los periodistas, a cualquier persona que desee pedir información pública. Sin embargo, parece letra muerta. Para eso le tenemos aquí a Marcelo Espinel, es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. El gusto es mío, Sol. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Marcelo, ayer nuevamente vimos esta decisión que toma la Contraloría y que parece desentender cuál es el rol del funcionario público, el momento en el que te obliga a registrar los datos siendo periodista, ciudadano, y no solo eso, sino que imprime el momento de imprimir el documento que tú estás buscando, que son declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. Básicamente aparece tu nombre, la hora exacta, como un desincentivo, que no lo puedo leer de otra manera, para que los ciudadanos puedan pedir estos documentos que, insisto, son de carácter público. ¿Qué está malentendiendo una vez más una institución pública? Bueno, y de hecho la institución pública llamada a combatir la corrupción. Entonces eso es lo más triste y lo más irónico. Hemos visto que la página web de la Contraloría General del Estado, específicamente la sección de declaraciones juradas, tiene 3 cambios. Ahora, para poder conocer la información de una declaración de bienes de un funcionario público, nos piden ingresar nuestro número de cédula, cuándo fue expedida la cédula y el correo electrónico. A partir de eso nos mandan un correo electrónico a nuestro correo en el cual tenemos que confirmar que sí, que somos nosotros quienes estamos solicitando la información. Primera alerta, me están pidiendo datos personales para acceder a información pública, y la Corte Constitucional ya fue clara en el año 2024, emitió una sentencia en la que dijo que no se pueden colocar este tipo de formularios, no se pueden exigir datos personales a los ciudadanos para acceder a información pública. El segundo cambio que nos preocupa
es precisamente lo que tú dices, que no es que solo nos piden información, sino que cuando ya se despliega la declaración juramentada de un funcionario público, aparece como marca de agua Marcelo Patricio Espinel Vallejo, aparece mi correo electrónico y adicionalmente aparece mi dirección IP. ¿Qué es esto? La dirección IP no es más ni menos que en dónde estaba ubicado el computador del cual se accedió a esta información. A la larga es darle mi dirección electrónica, la posibilidad de que el individuo o que alguien que en Contraloría o a quien yo le estoy denunciando por un posible caso de corrupción sepa el computador ubicado en determinado sector con determinado proveedor de internet es el que accedió a esta información. Entonces, como tú bien dices, estaría desincentivando el que un ciudadano quiera o pueda acceder a esta información y denuncie un caso de corrupción. Y el tercer y último cambio es que se ha disminuido la cantidad de información que tú podías encontrar en la declaración de bienes. Ahora ya no se puede encontrar información al respecto de en qué periodo de tiempo estuvo trabajando determinado individuo, en qué ciudad, en qué provincia, tampoco el cargo que tenía. Entonces yo no puedo hacer una trazabilidad al respecto de que determinado individuo durante determinado ejercicio del cargo tuvo un aumento inusual de su patrimonio. Entonces, también hemos visto que se ha eliminado la información referente a en dónde están ubicados generalmente los bienes inmuebles, cuál es el precio que tiene ese bien inmueble, o si tiene el individuo cuentas bancarias, en qué país y en qué tipo de moneda. Entonces, veamos cómo esta disminución de la información también termina siendo una alerta en el sentido de que se incumple con la ley de declaraciones juradas, se incumple con la ley de transparencia, pero sobre todo, se está impidiendo que ciudadanos y periodistas podamos denunciar posibles casos de corrupción. Esto surge a raíz, y es inevitable deslindarlo uno de lo otro, porque esto surge a raíz de varios cuestionamientos nuevamente sobre patrimonios. Por ejemplo, estoy pensando en el patrimonio del señor Fantoni, $1 millón siendo el funcionario público, que dio una escueta respuesta a un periodista que se le acercó en algún evento público diciendo que esto tiene que ver con una escuelita que él tiene en Guayaquil o en San Borondón. Por un lado, por otro lado, también ha habido cuestionamientos a los vínculos del contralor con otros familiares que tienen varias entidades públicas, que incluso los hizo público la activista Mónica Silva, que fue a su vez denunciada por el contralor sujeto al escrutinio público por calumnia, ya ni entrar a ahondar en lo que significa una denuncia por calumnia cuando viene de un funcionario público. Pero ¿cómo podemos quizá mirar en la globalidad? Porque quizá nos hemos centrado, y es correcto, en lo que ha pasado con la Contraloría, pero la imposibilidad de conocer sobre estos patrimonios nos quita también los derechos como ciudadanos en una democracia, porque se supone que estamos en una democracia, de poder vigilar a este poder. Quizá para el común de la gente, y que yo entiendo en un país como este, estás luchando a diario por el tema de los hospitales, por la salud, por la inseguridad, parece un tema súper alejado de la cotidianidad. ¿Por qué esto sí es importante? Déjame ponerte incluso dos ejemplos que nosotros vimos en Fundación Ciudadanía y Desarrollo hace 2 años. Jueces de altas cortes que en sus declaraciones juramentadas dicen que tienen $0 de patrimonio. Jueces de altas cortes que dicen que no tienen cuenta bancaria. Entonces, ¿en dónde le depositan el sueldo? Debajo del colchón. Cuando es obligatorio tener una cuenta bancaria para que depositen tu sueldo como funcionario público. Jueces que dicen tener departamentos en Salinas avaluados en $25. Quiero creer que fue un error de tipeo, no que realmente están mintiendo en un instrumento público. Este tipo de situaciones pone en evidencia que probablemente las declaraciones patrimoniales juradas no están siendo debidamente auditadas por la Contraloría, es decir, están incumpliendo su rol, y únicamente auditamos las declaraciones juradas de quien nos es un poco inconveniente, que tal vez nos esté estorbando un poquito. Recordemos cómo se filtró la semana pasada una supuesta auditoría a los jueces de la Corte Constitucional, a ellos sí sobre su patrimonio, pero a otros jueces no se les investiga. En segundo lugar, dentro de este estudio, y porque es importante poder acceder a la información, identificamos que algunos jueces resulta que eran accionistas o gerentes incluso de estudios jurídicos, cuando el Código Orgánico de la Función Judicial prohíbe de manera clara el que un operador de justicia al mismo tiempo sea el accionista o gerente de un estudio jurídico. ¿Por qué? Y aquí viene el problema con la vida diaria, cotidiana del ciudadano. Yo tengo un caso en determinada corte, resulta que estoy perdiendo, entre comillas, y el juez me dice, vea, para que le vaya mejor, vaya a este estudio jurídico. Ahí hay buenos abogados, coincidencialmente del mismo estudio jurídico del cual el juez es accionista o es gerente. Entonces veamos cómo, lamentablemente, cuando existe opacidad dentro de un Estado, lo que estamos haciendo es abriendo de puerta en puerta el paso a la corrupción, el paso a que se tomen decisiones que probablemente pueden ser favorables para determinados individuos. Incluso ahora que tú lo mencionabas,
En las últimas semanas también se puso en evidencia un aumento posiblemente irregular del patrimonio del embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, de cómo en los últimos 3 años pasó a un incremento del 245% de su patrimonio sin que exista un registro de deuda. Entonces, veamos cómo el levantamiento de esta información que existe en la página web de la Contraloría General del Estado ha generado ciertas incomodidades en personas que están ejerciendo el poder y ahora no encuentran otra solución que ocultarlo. Con esa lógica parece también que los funcionarios públicos no están comprendiendo que son, valga la redundancia, funcionarios públicos. No es lo mismo que tú seas dueño de una empresa y de un año al otro te llenes los bolsillos con la plata de la empresa. Bueno, pues una empresa privada y cada quien verá lo que hace. Pero cuando son fondos públicos y cuando además ostentas un cargo que te permite tener acceso a información privilegiada, a contactos privilegiados, a relaciones privilegiadas, justamente está pensado este contrapeso que es el escrutinio ciudadano para que ese poder no sea absoluto y de repente juegue en contra de los ciudadanos, como lo que tú mencionas. Si eres un ministro, si eres asambleísta y accedes a información, eso podría beneficiarte en un negocio personal. Este tema ustedes vienen buscando la transparencia, incluso declaración de conflictos en la asamblea, ha sido todo un vía crucis, recuerdo que lo hemos hablado varias veces, pero ¿qué está pasando quizá con el entendimiento de los funcionarios públicos? Que el cargo no es solamente que te digan señor ministro, que puedas viajar a reunirte con personajes internacionales que por más dinero que tengas el ejercicio privado no te lo permite, no solamente tener seguridad, no solamente aparecer en medios o hacer TikToks, sino también esta rendición de cuentas. ¿Por qué no lo están entendiendo? Yo creo que no es únicamente de esta coyuntura con el actual gobierno, sino que viene desde mucho antes. Déjame contarte que en el año 2013, si la memoria no me falla, 2015, se presentó el proyecto de ley de declaraciones juradas durante la época del correísmo. Y el proyecto de ley inicialmente planteaba que la información de las declaraciones juramentadas sea confidencial y reservada. Tuvimos que hacer una incidencia muy fuerte en la Asamblea Nacional, que provocó incluso esas famosas sabatinas en contra de la fundación, ¿verdad? Pero se logró modificar la ley. En el año 2023, el excontralor, el doctor Riofrío, también pues hizo una modificación en el portal impidiendo el acceso. Afortunadamente se hizo un acercamiento al contralor, comprendió las razones y se modificó y pues se generó un reglamento que de hecho era bastante bueno. Y ahora nuevamente vemos a este contralor queriendo cambiarlo. Entonces hay un interés desde el poder político de ocultar los crecimientos patrimoniales. Y eso lo que hace es generar desconfianza. Yo creo que en la época actual oponerse a la transparencia no es un buen negocio. Los ciudadanos en ningún momento decimos, bueno, si ocultan información debe ser por algo. No, lo que decimos los ciudadanos es, si me estás ocultando información es porque algo estás escondiendo. Entonces yo sí creo que es importante este cambio de paradigma. Pero hay otro aspecto que me gustaría ponértelo sobre la mesa, Sol, y es que la decisión del contralor está poniendo en riesgo la relación que tenemos con el prestamista más importante del Estado ecuatoriano, que es el Fondo Monetario Internacional. Nos guste o no, en la carta de intención del año 2020, el Fondo Monetario Internacional exigió al Estado ecuatoriano que para poder hacer desembolsos de dinero, tiene que garantizar el acceso a la información pública de las declaraciones juramentadas. Es por eso que en el año 2020, en diciembre para ser exactos, se hizo la implementación del actual formato de visualización de las declaraciones juramentadas. Existen hasta comunicados expedidos por la Contraloría en la cual dicen orgullosos que ahora están cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional y que de esta manera aportan para que el Estado pueda acceder a préstamos. Con la decisión del Contralor del día de ayer están poniendo en riesgo precisamente esta relación con el Fondo Monetario Internacional, en la cual podría dar como resultado que nuestro acceso a préstamos ya no sea en condiciones favorables. Entonces yo sí creo, Sol, que, y lo digo con mucho respeto, o el Contralor, y quiero creer esto, está mal informado o está mal asesorado y está tomando decisiones que están vulnerando derechos y que van a hacer que la Contraloría entre en conflicto con la Corte Constitucional y que el Estado ecuatoriano entre en conflicto con el Fondo Monetario Internacional. Si ampliamos un poco este análisis a otras instituciones públicas, decía yo al inicio del programa que este viene siendo una queja desde el sector académico, de la sociedad civil, de periodistas, la dificultad de acceder a información. Muchas páginas se han vuelto incluso poco amigables y uno podría pensar que es una decisión tomada de forma pensada, porque ya que una institución lo haga y con la presión y las explicaciones podría dar marcha atrás, pero que sean varias sí te preocupa. El SNAI, por ejemplo, nunca te entrega información. La Superintendencia de Compañías últimamente tiene la
página caída todo el tiempo, caída entre comillas, no sé si la tenga. Hay unos vericuetos que antes se te desplegaba fácilmente la información que estabas buscando, ahora te manda a otra página, el link, del link, del link, y eso es como un desincentivo constante. ¿Qué pasa quizá con la mirada más amplia del Estado? Porque estábamos analizando la Contraloría, pero ¿dónde está la cabeza del Estado que debería estar pensando en la transparencia? Perfecto. Voy a empezar por el último. La Ley Orgánica de Transparencia, que de hecho fue reformada recientemente, no tiene más que 2 o 3 años de vigencia, determina que el ente rector en materia de transparencia es la Defensoría del Pueblo. Entonces, quien debería actuar aquí es la Defensoría del Pueblo, no solo vigilando que las instituciones cumplan con la ley, sino también tiene la facultad de poder intervenir, de llamar la atención, de hacer algo que se llama acción oficiosa, de cara a que las instituciones públicas garanticen el acceso a la información, y en el caso de que lo incumplan, de aquí tal vez nos vamos a reír, tienen que ser sancionados por la Contraloría. Entonces, bueno, probablemente si es que se acude a la Defensoría del Pueblo sería para que la Contraloría falle en contra de la Contraloría. Se sancione a sí misma. Me acuerdo del caso de la Supercom en contra de la Supercom en el caso Supercom. Algo así es. Bueno, eso en un primer momento. En un segundo momento sí hemos visto en los últimos 2 años una alta cultura de opacidad. Durante la época del gobierno de Lenín Moreno y del presidente Guillermo Lasso, hubo bastantes avances en materia de transparencia y gobierno abierto. Y aquí yo también voy a ser muy enfático. Yo no creo que esos avances hayan sido porque los exmandatarios estaban comprometidos con la transparencia, la lucha contra la corrupción, sino que precisamente en el marco de la firma de acuerdos y convenios con organismos multilaterales existían condiciones referentes a transparencia y lucha contra la corrupción, como este que te comento del FMI. Pero en la actualidad, al parecer, al gobierno de Daniel Noboa poco o nada le interesa la transparencia. Recordemos que una de las primeras reformas que se hizo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, fue declarar como reservadas las adquisiciones que se las hace en el sector de la seguridad. Hasta ahora no sabemos probablemente los detalles que deberíamos conocer de la cárcel del encuentro y no se diga otros procesos contractuales. Y en la misma línea, pues hemos visto, por ejemplo, aspectos que para mí me parecen espantosos, Sol, que nos tengamos que enterar los ciudadanos a través de una filtración a qué medios de comunicación se está destinando la pauta que paga el Ejecutivo para poder aparecer en dichos medios, y que es pauta que se paga con dinero público. Eso debería estar transparentado en la página de Presidencia, pero lamentablemente esto no está sucediendo de esta forma. Hay una cultura de opacidad por parte del gobierno de Daniel Noboa que está afectando el derecho ciudadano al control social, el derecho ciudadano a la participación, pero también al periodismo de investigación. Y eso quizá es uno de los puntos que es también un poco difícil de entender, porque finalmente dicen, ay, los periodistas, ¿qué importa? Porque no se trata de que me den a mí porque yo soy chévere y me caes bien o me caes mal. Se trata de que el periodismo hace este intermediario para poder procesar documentos, verificar, contrastar, etcétera, y que los ciudadanos se enteren de cosas que los poderes usualmente quieren ocultar, porque siempre ha habido, además es normal en una democracia, esta relación tensa entre las organizaciones que hacen vigilancia en transparencia o el periodismo. Que haya una relación tensa podemos hasta entender. Lo que ya se vuelve un poco problemático es cuando se empiezan a poner estas barreras. Y ahora que tú mencionas los contratos que se han declarado secretos, también hemos tenido una tendencia a declarar varias cosas secretas, no solamente los contratos. Estoy pensando en la expulsión de Alondra Santiago con un documento secreto, porque supuestamente era un riesgo para la seguridad del Estado, un documento que ni siquiera ella pudo tener acceso a su defensa para que pudieran defenderse. Estoy pensando en el último paro, cuando se hizo este acuerdo con los transportistas y se declaró reservada también la información, en el contrato de Helbert o contratos, documentos alrededor de Helbert. Es decir, sí parece haber una tendencia constante a ampliar, ya no solamente a poner dificultades en el acceso a la información de las páginas que deberían estar públicas en las páginas web, sino también a cosas un poco más profundas, contratos, expulsiones de periodistas que afectan directamente a la libertad de expresión, etcétera. ¿Hay alguna forma de revertir esto? ¿Hay alguna forma de cambiar esto? A ver, la ley es muy clara, pero nuestro país se jacta de tener tantas leyes, el problema es que no se cumplen. La única forma de declarar reservado o confidencial un documento debería ser a través de otra ley, no a través de resoluciones, no a través de acuerdos, no a través de reglamentos, pero estos se está incumpliendo. Y no solo por parte del Ejecutivo, otras instituciones también lo hacen. Hace aproximadamente 3 semanas, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en conjunto con otras organizaciones que estamos vigilando el concurso de fiscal, tuvimos que presentar una acción judicial de acceso a la información porque el Consejo de Participación Ciudadana no quería entregar los expedientes de los postulantes a fiscal.
que es información que todos los ciudadanos deberíamos poder conocer oportunamente para poder alertar sobre posibles infiltraciones de poder político, económico, criminal en la fiscalía. Tuvimos que acudir a este juez y el juez reconoció y determinó que se vulneró el derecho de acceso a la información y lo obligó al Consejo de Participación Ciudadana a entregar esta información. El Consejo lo que alegaba es que su reglamento le permitía ocultar la información. Entonces veamos cómo con un reglamento elaborado por 7 personas te estás yendo en contra de una ley que fue aprobada por 137 personas. Entonces simplemente no tiene lógica. Existe, por ejemplo, al respecto de esta decisión de la Contraloría, como te comentaba, una sentencia de la Corte Constitucional que le impide a cualquier institución hacer lo que hizo el Contralor. No lo respetan, no les importa. Entonces veamos cómo, y a mí me gusta aquí utilizar el término que lo usa Pablo Alarcón de la UES, que es que en Ecuador no existe esta cultura de legalidad. Los individuos no cumplimos con la ley. Y si es que permitimos que los gobernantes, que las autoridades incumplan con la ley, ¿qué esperamos del resto de los ciudadanos? Son ellos los primeros llamados a cumplir con la norma y lamentablemente no sucede. Al menos desde la Fundación y junto con otros periodistas, abogados y ciudadanos, pues lo que hacemos es tratar de generar estas alertas, presentar acciones judiciales para tratar de cuidar lo poco que nos queda de institucionalidad en el país. Y quiero terminar un poco pensando como decíamos, no se trata solo de la Contraloría, no se trata solo porque puede pensarse que es un tema de allá entre los políticos se están peleando. ¿Qué pasa cuando vemos acciones tan direccionadas como la que vimos hace unas semanas? La investigación al patrimonio de 2 jueces constitucionales específicamente, mientras no se investiga un patrimonio de aumento de $1 millón. El juez Lozada explicaba incluso de dónde venía su dinero, de que había dado clases en Chile, etcétera, y decía que está bastante claro incluso en la forma en que se transmitía la comunicación a través de un medio, que nuevamente fue vendido de forma opaca a unos dueños que no sabemos bien quiénes son, con un cambio de línea editorial bastante claro, y también vemos esta opacidad en el manejo de los medios, ¿no? Pensando en los portales, en La Posta, en este otro medio de Guayaquil que se vendió supuestamente un asambleísta que no tiene patrimonio, el tema de Jenny Ramírez, que iba a comprar un terreno millonario cuando tampoco tenía patrimonio. En esos casos no se investiga. Y en los otros casos, pensando en la Corte Constitucional, que además ha sido un blanco del Ejecutivo, ¿por qué esto también es preocupante para los ciudadanos? ¿Por qué a las personas que nos escuchan esto debería preocuparles? En la dinámica que existe en el funcionamiento de un país, mientras más ojos haya, es mejor. Porque tú puedes evitar que la información sea manipulada y utilizada para perseguir, pero también que se pueda evitar que la información sea utilizada para extorsionar. Si es que nosotros tenemos un solo individuo, voy a poner el ejemplo ficticio de que solo el Contralor pudiera conocer el contenido de las declaraciones juramentadas, el Contralor puede identificar un caso de corrupción y decirle a la persona corrupta, ¿sabes qué? No voy a difundir esto, pero ¿cuánto hay? Pero al mismo tiempo lo que puedo hacer si solo un individuo puede acceder a la información es decir, esto está bien, sin embargo voy a tergiversar la verdad y voy a empezar a perseguir a determinado individuo. Entonces, mientras no existan suficientes ojos al respecto de lo público, le estamos dando demasiado poder a las autoridades públicas para que precisamente o no investiguen la corrupción o se inventen casos de corrupción. Y finalmente, los ciudadanos que están tratando de hacer vigilancia, que están tratando un poco de entender también por qué esto es relevante para la vida cotidiana, insistiendo que quizá quienes estamos más vigilantes somos los que trabajamos en esto. Quiero pensar que hay alguna salida a una situación así, porque da la impresión de que es desesperanzador, sobre todo, y con esto es con lo que quiero terminar preguntándote, la vigilancia que se termina haciendo al ciudadano. En lugar de que la balanza esté hacia quien tiene más poder, se vuelve en contra de quienes tienen menos y que el único poder es el del escrutinio público, el de la vigilancia, el de poder acceder a información pública. Si es que estos desincentivos están siendo tan agudos, porque, ojo, no podemos tampoco quitar el contexto en donde ha habido un fallo como el del contencioso electoral contra los Días Unidos, en donde ha habido bloqueo de cuentas a activistas, en donde en el paro que hubo en el año anterior se bloquearon señales de medios de comunicación, hubo periodistas heridos, hay desincentivos constantes. ¿Qué pasa cuando el poder, en lugar de vigilar a quien está ejerciendo el poder, vigila a los ciudadanos? Yo creo, y eso es importante mencionarlo, que ya denunciamos esto hace más de 10 años. La persecución a quienes denunciaban la corrupción. Y si lo denunciamos hace 10 años, no hay motivo alguno para no denunciarlo ahora. Estamos viendo que se repiten las mismas prácticas.
que se cooptan instituciones, que se toman decisiones o se aprueban leyes contrarias a derechos y se persigue a quien opina distinto, se persigue a quien denuncia la corrupción. Y eso es algo que no podemos permitirlo porque las consecuencias de esto pueden ser extremadamente graves. Creo que la situación ahora incluso no se compara en lo absoluto a lo que pasó hace más de 10 años y me refiero en términos de gravedad y velocidad, en cómo están sucediendo las cosas. Y pues al menos desde estos grupos que te indicaba y desde la fundación, pues nosotros seguimos utilizando las instancias judiciales pertinentes para poder denunciar leyes que están violando derechos o incluso pues denunciar acciones que pueden dar como consecuencia la persecución de los individuos. Es lamentable que bajo el pretexto de protección de datos personales lo que se hace es generar opacidad, pero también lo que se hace es obtener información probablemente para perseguir a quienes están tratando de investigar, que eso es lo que lamentablemente se hizo precisamente con esta decisión de la Contraloría. Finalmente, Marcelo, el contexto de crimen organizado, de lavado de activos que se ha denunciado desde muchas aristas para muchos expertos. De hecho, uno de los problemas con el crimen organizado es que no se tocan o se tocan muy poco las finanzas. ¿Cuál es la relación entre esto? Entre que puede haber incrementos patrimoniales peligrosos cuando sabemos que el crimen ha infiltrado el Estado, los gobiernos locales, los partidos políticos. En esa lógica, ¿no sería justamente el momento en el que más necesitamos que haya esa vigilancia? Es que, mira, si es que hay jueces que tienen la desfachatez de hacer una declaración juramentada en la que dicen que no tienen cuenta bancaria y su patrimonio está en cero, ten la seguridad que la persona que está incrementando irregularmente su patrimonio no lo va a declarar de esta forma. Pero ahí viene la importancia de la interoperabilidad de la información. En teoría, lo que debería pasar es que la UAFE, en los estudios, en los análisis financieros que hace, debería identificar que determinado individuo, probablemente un funcionario público, tiene un movimiento inusual en sus cuentas y que no es compatible con la declaración patrimonial jurada. Y que de esta manera se puedan configurar dos delitos. Un posible lavado de activos por un incremento injustificado de su patrimonio, pero también falsedad de un instrumento público. Y que de esa manera se pueda activar una denuncia, una investigación que dé como resultado una sentencia. Pero si no se está haciendo ni lo uno ni lo otro, estamos aumentando la impunidad y claramente los individuos que están aprovechándose de este esquema lamentable de lavado de activos por alta presencia del crimen organizado, lo seguirán haciendo, porque no hay un Estado que sancione, no hay un Estado que investigue, sino que únicamente tenemos un Estado que persigue, y que persigue a quienes denuncian la corrupción. Pero termina siendo cómplice de este tipo de prácticas, porque finalmente si nos están hablando de una guerra contra el narcotráfico y nos han lavado como una propaganda muy grande al respecto de esto, cada vez que hay intervenciones de los ministros del ramo siempre hablan de la guerra que nos está costando tanto, que pobrecitos nosotros que nos hemos sacrificado, pero a la hora del té, cuando tienen que tomar decisiones que en efecto sirven a más largo plazo, porque quizá no son el golpe de efecto de salir con las tanquetas a Durán, como han hecho en muchas ocasiones, y con alertas de organismos internacionales de que el efecto de eso no es mayor, cuando sí se pueden tomar decisiones que tocan en lo más profundo y ayudan a la transparencia, no se están tomando. Entonces, ¿cómo creemos en que hay una lucha sin la transparencia? Esto también es transparencia. Claro, y te das cuenta que no existe una decisión clara y una actitud firme del gobierno de combatir a las economías ilícitas. Y ahí es en donde se sustenta precisamente el crimen organizado. Yo recuerdo que el año pasado el Banco Mundial sacó un reporte de que en países como en Ecuador aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto corresponde al lavado de activos, en un país en el cual su economía no crece más de 2 puntos al año. Entonces te das cuenta que gran parte de nuestra economía se sustenta gracias al lavado de activos. Entonces habrá que preguntarse si esta falta de decisión, no solo de este gobierno, sino también de anteriores, de combatir realmente el lavado de activos, es porque no saben cómo hacerlo o consideran que no es conveniente hacerlo porque generaría una desestabilización financiera en el país. Y ese es uno de los grandes problemas. Vemos a la UAFE, que dicho sea de paso, ahora pues su director ya no solo estaría frente a 11 instituciones, sino a una más, que será el Ministerio de Ambiente, en la cual pues yo tengo dudas sobre si tiene la capacidad institucional y operativa realmente para poder combatir el lavado de activos que existe en el país. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber estado aquí, por tocar tan a fondo este tema que es tan importante y que ustedes hacen vigilancia constante. Ha sido un gusto. Vamos a la pausa, volvemos con más. No hay nada más importante que estar informado. Por eso,
Si usted es amante de los deportes, quiere estar actualizado en noticias, variedades, tener contacto con nosotros o simplemente escuchar nuestra programación en vivo, ingrese a sonorama.com.es y descubra una variedad de contenidos que nuestra programación le brinda día a día donde quiera que se encuentre. Sonorama.com.es es la página web de Sonorama, la gran señal nacional. La mejor programación en noticias, deportes y entretenimiento lo tiene Sonorama, con profesionales que sí saben hacer radio. Una sola señal para una amplia audiencia a nivel nacional e internacional. Música, contenidos con mucha clase, transmisiones deportivas, reportajes, entrevistas, debates, contactos y agencias internacionales en Sonorama, la gran señal nacional. Entre tantas voces, hay una que te acompaña y dos que te entienden. Cómplices del Mediodía es más que un programa. Es un espacio para aprender, reflexionar y sonreír en familia. Con Carla Ceballos y Tati Martínez. Descubre temas de biodiversidad, género, salud y actualidad con calidez y compromiso. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por Radio Sonorama. Porque al mediodía no solo se almuerza, también se piensa, se ríe y se comparte. ¿Buscas inspiración, diversión y buena compañía? Te invito a escuchar El otro lado del personaje con Esther Minda. Desde febrero, todos los martes y viernes, de 16 a 16:30, por Sonorama, la gran señal nacional. Te esperamos. Usted escucha, esto sí es político. Gracias por seguir con nosotros. En esta última parte del programa habíamos anunciado que estaría con nosotros Mónica Luzárraga para hablar sobre lo que está pasando en la prefectura del Guayas. Lastimosamente parece que se le alargó una audiencia y no va a poder conectarse. El programa el día de hoy fue grabado y a la hora en la que estábamos grabando ya se hizo público que Carlos Encalada Villasís será el reemplazo de Marcela Guiñaga en la prefectura del Guayas. Sobre esto también queríamos hablar con Mónica, qué lástima que no pudo conectarse, pero hay unas declaraciones ya de Marcela Guiñaga sobre este tema que vamos a escucharlas. Estas son declaraciones recogidas por Diario Expreso. Escuchemos. Bueno, el día de hoy ya hemos nombrado legalmente al nuevo viceprefecto, a Carlos Encalada. Le deseamos los mejores de los éxitos. Esta es una institución que está en marcha con muchos proyectos en ejecución y que deben continuarse, sobre todo preparándonos para el periodo invernal, y esa obra debe arrancar en la época de verano que está por iniciar. Así que le deseamos los mejores de los éxitos por el bien de todos nosotros los guayasenses. Mire, respecto del señor Correa no tengo nada que decir. Todas mis alegaciones ya han sido presentadas a través de un video, cuáles fueron mis fundamentos de esta dura decisión en lo personal y en lo profesional. Desconozco, no tengo nada que decirle al señor Correa. Él tiene sus posiciones, yo tengo las mías. Y bueno, ya está. Bueno, yo creo que básicamente Carlos Encalada cumple un requisito básico, que es el conocimiento de una de las áreas que por mucho tiempo estuvo abandonada, que es el área productiva de esta institución. Hoy las inversiones que se hacen son mayores. Efectivamente vienen grandes desafíos para el agro, no solamente continuar con el acompañamiento de nuestros pequeños productores, el censo, la carnetización, el acompañamiento de nuevos estudios de suelo, entender qué está pasando en el ámbito de los cuerpos hídricos de nuestra provincia, ciudades que están amenazadas de quedar bajo el agua, y una cantidad de complejidades y el crecimiento de las ciudades que va ahorcando las áreas productivas que deben ser enfrentadas desde la prefectura del Guayas. Así que hoy necesitamos a alguien que comprenda, que lidere, que lleve adelante varios proyectos que están en marcha, pero adicionalmente a eso, que su prioridad sea, sin duda alguna, nuestra gente de la ruralidad. Mire, yo he hablado con Carlos, le he dicho que a partir del día de mañana comenzamos una transición ordenada por el bien de los guayasenses. Esta institución no solamente que tiene grandes obras de infraestructura que están en construcción, como una obra, por ejemplo, de La Zapata en el Empalme, que va a cambiar la actividad productiva significativamente, sino también obras de financiamiento con organismos multilaterales,
proyectos que requieren de búsqueda de más recursos, el Centro de Innovación Agropecuario que se estaba trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, cosas que deben continuar con madurez por el bien de los guayasenses. Yo no creo en la política del revanchismo, yo creo en la política donde primero está la gente y la gente requiere una prefectura cercana que responda, prepararse para el periodo invernal, más aún si hay alerta de un posible niño. Aquí hay que hacer no solamente adquisiciones para la ayuda humanitaria, sino tener la maquinaria en marcha, contratos que permitan desde puentes Bailey hasta enfrentar un fenómeno invernal como tal. Y todo eso se prepara en verano. Así que esa es la hoja de ruta que se trabajará. A partir de mañana coordinaremos con Carlos para que cada área, cada director presente todos los proyectos que están en marcha, qué decisiones urgentes deben tomarse, entre otras, de manera que la Prefectura del Guayas no pare en ningún momento. Bueno, estas son las palabras que dijo Marcela Aguiñaga una vez que se conoció a partir de una terna que ella envió en la que encabezaba esta terna el señor Carlos de Encalada Villasís, quien ahora es el nuevo prefecto, a quien va a reemplazar a Marcela Aguiñaga a partir de mayo próximo, de acuerdo a lo que ella dijo en el video cuando anunció su renuncia. A mí no me deja de llamar la atención como una persona que dijo durante tantas veces que su prioridad era Guayas y que incluso cuando era cuestionada públicamente por sus compañeros en ese momento de partido político, ella respondía diciendo que no sé, un poco en esta línea, no textualmente, pero un poco su línea era de que no se peleaba con el gobierno o de que tenía que tratar con el presidente o con quien tuviera que tratar porque su prioridad era la provincia del Guayas, que la eligió a ella como prefecta, respaldada por la Revolución Ciudadana. No deja de llamar la atención, más allá de que uno puede sensibilizarse con el tema personal, la enfermedad de su esposo, etcétera, no deja de llamar la atención que se entregue de una forma tan sencilla, tan sin mayor drama a un empresario ganadero con raíces bananeras, dice Diario El Universo. Recordar quién ahora, qué línea editorial tiene Diario El Universo, no podemos deslindarnos de eso. Y el propio Diario El Universo menciona que su abuelo, el abuelo del nuevo prefecto, Manuel Encalada, fue el mayor productor de banano en la década de los 70 en El Oro y hacía negocios con quien era en esa época el mayor exportador, Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente de la República, Daniel Noboa. Durante todos estos días ha habido mucha especulación de que los nombres que van a surgir para reemplazar a Marcela Aguiñaga y la persona que se quede frente a la prefectura será probablemente alguien cercano al gobierno, y creo que es difícil desmontar esas especulaciones al revisar un poco el perfil de quien ocupará este cargo que además se ocupa tras unas elecciones, tras el voto popular, tras la decisión de la gente, más allá de que nos guste Marcela Aguiñaga o nos guste o no nos guste la Revolución Ciudadana. Esta era una decisión legítima de la gente. Marcela Aguiñaga fue electa, y que renuncie ella y luego renuncie el segundo al mando y termine ocupando una persona que no obtuvo un solo voto para la prefectura es por lo menos preocupante en una provincia cuya capital, Guayaquil, estaba también gobernada hasta hace poco por Aquiles Álvarez, quien hoy está detenido en la cárcel en un proceso lleno de irregularidades, de vicios, de cuestionamientos, en el que incluso le quitaron su Biblia, no le han permitido tomar anotaciones cuando habla con su abogado para poder ejercer su defensa. Han obligado a los abogados a trasladarse a la cárcel del Encuentro para que allí se lleve a cabo la audiencia en lugar de tenerla por Zoom. Estas irregularidades obligan a mirar a la provincia de Guayas y a la ciudad de Guayaquil como un sitio en el que las personas que fueron electas para gobernar ya no están al frente ni de la provincia ni de la ciudad. Eso no es menor. Estamos hablando de la ciudad con mayor población del Ecuador o el puerto principal del Ecuador, y no nos estamos preocupando sobre ¿quiénes están detrás de estas decisiones y de estas presiones? El expresidente Correa decía que conoce que tanto Aguiñaga como el viceprefecto que va a renunciar o que ha renunciado también han sido presionados por el gobierno, decía él, que han sido presionados para salir de sus cargos, abandonar sus cargos, pero no deja de ser profundamente penoso que la carrera de Marcela Aguiñaga, con todas las diferencias y cuestionamientos que uno puede y debe hacer a un funcionario o una funcionaria pública, termine de esta manera, cediendo un espacio por el que ella luchó
muchos años y que además ella verbalizó que era su prioridad, y que termine cediéndole a una persona que no ganó las elecciones, independientemente de la bandera política que a esta persona le respalde, porque un poco el posicionamiento que ha habido en los medios revisando el perfil del nuevo, de quien va a ser el nuevo prefecto, lo presentan como una persona, un empresario apolítico. Ojo, yo siempre dudo de cuando me dicen apolítico, porque la política está en nuestras vidas, todos los ciudadanos somos seres políticos, ejercemos la política y venimos con un bagaje ideológico, incluso cuando no estemos conscientes de ellos, eso ocurre. Y cuando se lo presenta de esta manera no deja de llamar la atención, porque finalmente cuando revisamos un poco los vínculos que hay, sí hay vínculos políticos y sí hay vínculos ideológicos que determinarán muy probablemente cómo es la forma en que lleve adelante la prefectura, ¿no? Y ya verán un poco cuáles son las reacciones de los guayacenses, un poco cuáles son las reacciones también en el entorno político y de quién se rodea. Eso también nos va a dar una mirada, unos indicios sobre quién es este personaje y realmente quién mueve los hilos detrás de este personaje que queda a cargo de una provincia a pesar de no haber sido electo para ello, mientras que dos personas que sí fueron electos abandonan el barco con sus razones, pero no deja de ser preocupante en un país en que las instituciones están tan frágiles. Con esto nos despedimos. Mañana estamos en receso porque vamos a lanzar pronto la 4ª temporada de Esto No Es Político, así que mañana no hay programa, pero el viernes nuevamente nos volvemos a encontrar en este espacio. Les agradezco como siempre por su compañía. Soy Sol Borja. Un abrazo. Sonorama, la gran señal nacional, presentó Esto Sí Es Político, con María Sol Borja. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad del conductor y sus invitados. Sonorama, la gran señal nacional, no se responsabiliza de las versiones vertidas en el mismo.